El levantamiento de Frontón fue simultáneo con otros en el penal de Lurigancho y el de Santa Bárbara. Era el primer gobierno de Alan García, en el año 1986. Entonces, en ese periodo los senderistas buscaban tener una serie de ventajas dentro de las prisiones. Convirtieron los penales en una suerte de centro de entrenamiento y de propaganda, ¿no? Entonces crearon una situación en la que por una serie de circunstancias el régimen cayó en una suerte de provocación y el presidente Alan García ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas, y en el caso del Frontón participó la Marina de Guerra, quienes se enfrentaron a los senderistas, y entre los presos también habían presuntos porque no fueron condenados. Entonces hubo una masacre. Ha determinado que los efectivos recibieron las órdenes superiores de asesinar, fusilar, ejecutar a los sobrevivientes, sin diferenciar si eran senderistas o no, o si eran simplemente reclusos de otros partidos, etc. Los testigos dijeron precisamente que hubo rendición, y las leyes internacionales de situaciones de conflicto indican que se debe respetar la rendición. Y en esa ocasión mataron a todos, aunque luego después se supo que sobrevivieron un pequeño grupo, pero en este caso, según los testimonios, indican claramente que hubo ejecuciones extrajudiciales. El proceso del tema de Frontón ha pasado por una serie de situaciones que le ha permitido al expresidente Alan García y otros responsables evadir la justicia, en el sentido de que ellos se apoyaban de que no habían evidencia contra ellos, ¿no? Pero teniendo en cuenta también la teoría de la autoría inmediata que se aplicó en el caso de Alberto Fujimori, acá también debió haber una autoridad inmediata, en el sentido de que estos oficiales recibieron, cumplieron, ejecutaron órdenes, ¿no? Y ya todo el mundo sabe cuál es la cadena de mando en este caso. La cadena de mando en ese periodo llegaba a la cúspide, que era Alan García. Respecto al caso del Frontón, ¿qué derechos han sido vulnerados? El Estado peruano opta en ese momento por intervenir luego de una serie de conversaciones en las cuales parte de los internos, como te decía, se somete, pero otra parte sigue en rebelión. Entonces deciden intervenir por la fuerza, y luego de esta intervención, al tomar ya lo que es las instalaciones del presidio en la isla del Frontón, someten y ejecutan extrajudicialmente a una serie de internos. Yo veo ahí, en esa circunstancia, que hay dos violaciones, principalmente, entre otras, que pudieran darse. Básicamente la primera, al haberse sometido algunos nuevamente a la ley, o sea, al haberse rendido y sometido a la ley peruana, ellos tenían derecho a un debido proceso. Ese es un tema dentro de lo que podría ser una violación de los derechos humanos. Pero el más importante es el derecho a la vida y la integridad, que sí está previsto en la Carta Universal de Derechos Humanos, y que es totalmente violentado por las ejecuciones que, según testigos extrajudiciales, hubieron en este caso, ¿no? ¿Qué autoridades debieron intervenir para juzgar y sancionar este delito? Está la policía en un principio, que realiza una labor investigativa conjuntamente con la Fiscalía, investigan los hechos penales, o sea, intervenir la policía, intervenir la Fiscalía y eventualmente el juez, para que ellos sean sometidos a un debido proceso. Esos tres elementos debieron intervenir, toda vez que muchos de los internos ya se habían rendido en esta circunstancia. Sin embargo, otros tantos estaban todavía en rebelión. Un tema un poco complicado, pero en su momento tendrían todos que haberse sometido a la policía, Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, ¿las fuerzas de la Marina no tenían nada que hacer ahí? Bueno, las fuerzas de la Marina parece que estaban representando a las Fuerzas Armadas. Digo, es posible que haya intervenido dentro de la Marina, como una suerte, digamos, de cobertura, Fuerzas Armadas, policía y probablemente también elementos especiales de la Fuerza Aérea. Entonces, la intervención de la Marina se da como una intervención de fuerza, pero desde mi punto de vista, la policía, a través de sus elementos, o vamos a decirle,
sus equipos especiales debieron de intervenir en lugar de la Marina de Guerra, ¿no? Respecto a los presos que fueron asesinados, ¿ellos seguían teniendo derechos pese a estar presos? Sí, sobre todo en derechos humanos sí los tienen. Hay ciertos derechos, según la Constitución ahora nueva, que están restringidos. El derecho al voto, el derecho al libre tránsito, evidentemente cuando una persona está detenida, ¿no? Tiene ciertos derechos que son, digamos, restringidos. Pero otros derechos, como el derecho a la salud, como el derecho a estar bien alimentado, como el derecho a tener visitas de sus seres más cercanos, el derecho a la vida y a la salud los tienen todavía plenamente establecidos. Entonces, sí hay otros derechos que tienen, así estén internos.